Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo. Presentando los retos a la iglesia de hoy. trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Bendiciones, amado hermano. Dios le bendiga mucho. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en este programa Tu Palabra, qué bendición. Y como siempre hemos dicho, lo que nos interesa es poder compartir estudios de las Sagradas Escrituras para que cada uno de nosotros podamos aprender a apreciarla y a disfrutarla cada vez que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. Y queremos darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar todos juntos estudiando la palabra del Señor. Estamos haciendo pruebas con otro sistema, otro equipo, así que por favor déjennos saber cómo se escucha, si está saliendo bien la transmisión. Necesitamos ese feedback de parte de ustedes. Al igual que necesitamos que compartan, sigan compartiendo, que estamos comenzando a estudiar la palabra de Dios todavía, así que hay tiempo de que puedan compartirlo para que las personas puedan seguir conectándose. Y Dios le bendiga mucho, le amamos mucho y vamos en esta ocasión a comenzar el estudio de la palabra del Señor. Y hoy va a ser un poco distinto porque vamos a estar trabajando mucho lo que es la historia. Así que el tema que vamos a estar trabajando es la preservación. Habíamos comenzado a trabajar una serie de estudios bíblicos, de unos 5 estudios bíblicos, y la base principal es la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdadera? Y vamos a estar trabajando una serie de estudios bíblicos de unos 5. La semana pasada comenzamos con el tema de origen e inspiración. Si se lo perdió, no se preocupe, no se preocupe. Puede buscarlo por ahí en Facebook, o si no, puede ir a YouTube y busca allá Tu Sonido Cristiano, y dentro de Tu Sonido Cristiano, el canal de Tu Sonido Cristiano, puede ver los videos que hay ahí posteados, y ahí ya está posteado el video de la semana pasada. Así que si hay algunas cosas que no pudieron captar, o si hay algunos detalles que hablemos hoy que hagamos referencia al pasado y quiere trabajar sobre eso, no se preocupe, puede ir a YouTube y buscar el video. Recuerde, amado hermano, que estamos transmitiendo por Facebook en tusonidocristiano.tv. Estamos transmitiendo el audio por tusonidocristiano.org. tusonidocristiano.org. Así que puedes sintonizarnos por ahí y disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar entonces trabajando acerca de la preservación de las escrituras. Y para entrar a lo que es la preservación de las escrituras, primero sería bueno hacer un pequeño recuento de lo que estudiamos la semana pasada, que fue el origen e inspiración. Y dijimos en la semana pasada que es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia fue inspirada por Dios. Y esa inspiración, especificamos los versículos de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y profundizamos en el versículo de 2 de Pedro 1, 21, que nos dejan claramente cómo fue esa inspiración de parte de Dios. Y también estudiamos algunas de las teorías sobre la inspiración, de cómo fue esa inspiración que Dios provocó en cada una de esas personas que escribieron las Sagradas Escrituras. Presentamos unas 8 inspiraciones, y dentro de la evaluación pudimos darnos cuenta que la verdadera inspiración de Dios fue una plenaria. Plenaria lo que significa es total, plena, completa. Y también pudimos entonces estudiar y darnos cuenta que como fue esa inspiración utilizada por escritores y personas humanas, pues las Sagradas Escrituras son un libro divino humano, que tienen una parte divina de la inspiración de Dios y humana de los escritores que Dios utilizó por vía del Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. E igualmente trabajamos acerca del tema de cómo comenzaron a aparecer las páginas de las Sagradas Escrituras,
vimos cómo los libros se fueron multiplicando y cómo y cuáles fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y ahora lo que vamos entonces a comenzar a trabajar es la preservación de las escrituras, o sea, cómo fue que estos libros llegaron a ser parte de la Biblia, cómo fue que estos libros podemos nosotros mantenerlos, son los que mantenemos nosotros hoy en día. Y para esto nos gustaría comenzar haciendo una serie de preguntas que son la base de este estudio completo. Y la primera pregunta que tendríamos que nosotros hacernos es, ¿qué ventajas hay en tener la Biblia escrita por tantas personas diferentes en vez de por una sola persona? ¿Qué ventaja puedo tener yo? ¿Qué ventaja le favorece a la Biblia que pueda ser escrita por varias personas en vez de por una sola? La segunda pregunta que vamos a trabajar hoy es, ¿en qué sentido es la Biblia una biblioteca de libros y en qué sentido es el libro? Biblioteca y el único libro. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son las tres divisiones del canon hebreo y cuántos libros incluyen cada uno de ellos? Así que vamos a ver lo que es el canon, que no se preocupe, esa palabra, ¿verdad? A veces como que no la entendemos, la vamos a trabajar, no se preocupe, que es el canon de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento de la Biblia católica y el Antiguo Testamento de la Biblia protestante. ¿A qué se debe esa diferencia? El otro tema que vamos a estar trabajando sería, ¿por qué la iglesia primitiva tuvo que formar un canon del Nuevo Testamento? ¿A qué se debió, de dónde surge ese concepto de poder seleccionar los libros del Nuevo Testamento? Y la última pregunta sería, ¿cuándo se dio fin oficialmente a la selección del canon? ¿Qué fue el evento que clausuró tal vez la posibilidad, si se pudiese decir, de que surjan más libros de las Sagradas Escrituras? Así que, y eso lo pudimos tocar, ese tema lo tocamos la semana pasada en el origen e inspiración. ¿Ok? Pero ahora bien, lo primero que tenemos que nosotros tener claro es que la Biblia en realidad es una biblioteca de 66 libros. Y esta biblioteca se escribió en unos 1500 años. Ahora bien, sabemos que la Sagrada Escritura, y es de conocimiento de bastantes de nosotros, es que las Sagradas Escrituras están divididas por Antiguo y Nuevo Testamento. Y tenemos 39 libros del Antiguo Testamento que aparecieron a lo largo de unos 1000 años. Y tenemos unos 27 libros del Nuevo Testamento que surgieron entonces a lo largo de unos 50 años. Así que podríamos decir que tomando en consideración lo que se llama el tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que las escrituras completas fueron escritas alrededor de unos 1500 años. Así que no solamente fueron escritas en tanto tiempo, sino que fueron 40 escritores en esos 66 libros. Y hacemos aquí énfasis en 40 escritores. El autor fue solo uno, que fue Jehová Dios, quien dio la inspiración y la revelación a cada uno de estos escritores a través de la historia, que fueron unos 40. Así que estos 40 son escritores y el autor solamente es Jehová Dios. Y para nosotros saber o poder estudiar lo que es la Biblia, siempre hay términos que nosotros debemos evaluar, todos los famosos significados de palabras. Y en la semana pasada hablamos de por qué hacemos esto. Y lo primero que tenemos que ver es que la Biblia tiene dos orígenes. Esa palabra Biblia tiene dos orígenes. El primero es un sustantivo griego, interesantemente plural. Sustantivo griego plural, que es tabiblion, y esto lo que significa es los libros. En griego, tabiblion significa los libros.
Y también nos viene por la vía del sustantivo latín singular, Biblia, que significa el libro. Y tenemos nosotros entonces que tener en cuenta que la influencia griega viene en el momento del Imperio Romano, históricamente anterior al Imperio Romano. Por tanto, este griego es más antiguo. ¿Y cómo fue entonces que de lo antiguo en la historia, que eran los libros, pasa a ser en el momento del Imperio Romano a un singular que significa el libro? Ahora, ¿cómo que sucede esto entonces para que todos estos libros sean consolidados en un solo tomo y entonces se llame la Biblia? ¿Cómo llegaron los libros a ser el libro? Y esto es lo que vamos a estar trabajando y nos vamos a concentrar en esto durante todo este estudio. Y lo primero que tenemos que entonces a comenzar a evaluar es lo que es el canon y el canon del Antiguo Testamento específicamente. Ahora, esa palabra canon, como les dije, a veces como que nos resulta un poco incómoda o no es muy común utilizarse, pero tal vez una definición simple, sencilla, sería una lista de libros oficialmente aceptada. Un listado de libros que fueron aceptados. Eso es lo que significa canon. Ahora bien, tenemos que tener claro y saber, estar conscientes, que el canon protestante de la Biblia, del Antiguo Testamento, la que nosotros utilizamos, es exactamente el canon hebreo de las Sagradas Escrituras. O sea que el canon del Antiguo Testamento que nosotros utilizamos son los mismos libros que utiliza el judaísmo como sus Sagradas Escrituras. Pero hay una pequeña diferencia entre ambos y es en cómo ellos están divididos. ¿Ok? En la Biblia hebrea, el primer libro lleva el título de Bereshit y nosotros sabemos que el primer libro que nosotros tenemos es Génesis. Y en eso coinciden, comenzamos ambos por el Génesis. Ahora bien, ¿por qué en el hebreo lleva el título de Bereshit? Bereshit lo que significa es en el principio. Esto lo que nos demuestra a nosotros es entonces que los judíos acostumbran a usar la primera palabra hebrea de cada libro para darle su título. Así que el Génesis en hebreo comienza diciendo Bereshit y esa es la palabra que ellos toman para nombrar el título. Sin embargo, nosotros, los nombres que utilizamos para cada uno de los libros, los tomamos de la versión de la Biblia, la Septuaginta. ¿Qué es esto de la versión de la Biblia Septuaginta? En los próximos programas vamos a estar trabajando acerca de las distintas traducciones y las versiones de la Biblia que nosotros podemos disfrutar hoy en día y a través de la historia, y vamos a ver en qué cambia cada uno de ellos. Así que no se preocupe que ese tema vamos a adentrarnos más profundamente en los próximos programas. Ahora bien, nosotros entonces utilizamos los nombres que se dieron en la versión Septuaginta, que fue la primera traducción de toda la Biblia al idioma griego. Y de ahí nosotros tomamos los nombres. ¿Ok? Ahora bien, vamos entonces a comenzar a trabajar sobre lo que es el canon protestante del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar a ver las divisiones de cada uno de ellos y cuáles libros son los que componen cada una de esas divisiones. Así que vamos a comenzar con el canon del Antiguo Testamento según la versión protestante. ¿Ok? Hay un gráfico que vamos a ir mostrando que nos ayuda entonces a nosotros poder internalizar y entender mejor cómo es esto de cómo están organizadas estos libros y la Biblia según el canon que nosotros disfrutamos en estos tiempos, ¿ok? Vamos a ver si podemos cuadrarlo. Y tenemos entonces el canon protestante del Antiguo Testamento. Nosotros la primera división que utilizamos lo llamamos como Pentateuco. Y muy simple, penta de 5.
porque son los primeros 5 libros. ¿Y cuáles son esos libros? Génesis es el primero, que en griego lo que significa es el principio. El segundo libro es Éxodo, que lo que significa es una salida. El tercer libro, Levítico, que es todo lo concerniente a la tribu de Leví, a los sacerdotes. Los próximos libros es Números, que viene del griego aritmai. Aritmai lo que significa es 2 censos. Estos 2 censos ocurrieron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a las faldas del monte Sinai. Ahí surge el primer censo para ver cuánto pueblo hebreo había. Y el segundo censo que vemos en ese libro de Números es ya cuando está el pueblo al otro lado para cruzar el río Jordán. Ahí se hace un segundo censo para ver cuánto pueblo había. ¿Y por qué se hace el censo? Pues porque las personas que salieron de Egipto no fueron las que llegaron. Recuerde que estuvieron 40 años en el desierto y fueron unos censos dirigidos por Jehová Dios para que se tomaran. Y el quinto libro es Deuteronomio, que viene de Deuteros, que significa segunda, y nomos, ley. Así que el significado de Deuteronomio es segunda ley. No se asuste, no es que hay una segunda ley, lo que quiere decir es la segunda vez que Moisés le da la ley al pueblo. La primera vez fue a la falda del monte Sinaí, a esa generación donde se dio ese primer censo. Y la segunda vez fue en el mismo momento que se hizo el segundo censo, justo antes de cruzar el río Jordán. Ahí se da por segunda ocasión la ley. ¿Y por qué se da? Como ya bien dijimos, son generaciones distintas y aparte. Ahora bien, luego nuestra Biblia tiene la parte de los libros históricos, y estos libros históricos están compuestos de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Y por qué están colocados ahí? Porque ahí vemos la historia del pueblo de Israel hasta el momento en que regresan del cautiverio de Babilonia. La tercera parte son los libros poéticos, y los libros poéticos lo comprendemos de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y tenemos que tener entonces en mente que si ya la historia fue contada desde Josué hasta Esther, los próximos libros que quedan en el Antiguo Testamento podemos decir que están insertados en tiempos históricos desde Josué hasta Esther. Así que cuando estudiamos los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y estudiamos la próxima división, que son los libros proféticos, tenemos que tener en cuenta que estos libros ocurrieron en un momento dado, insertados dentro de la historia de Israel que ya vimos. De estos libros proféticos se hacen 2 divisiones, algunas personas dicen que son 5 completas, pero podemos unirlas y entonces dividir lo que son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son los próximos 12 profetas, desde Osea hasta Malaquías. Y esto, como señalamos, estos libros cuando los estudiamos tenemos que ver el contexto histórico haciendo referencia a esos libros que ya presentamos desde Josué hasta Esther. ¿Ok? Ese es el canon, que lo di bien rapidito, que estamos más familiarizados nosotros, que es cómo está organizado tal vez los libros de nuestra Biblia, de la cual nosotros disfrutamos. Ahora bien, vamos entonces a ver los libros según el canon de los hebreos. ¿Ok? Los libros según el canon de los hebreos. El canon hebreo tenemos que tener claro que consta solamente del Antiguo Testamento. La única sagrada escritura que tiene el judaísmo es solamente el Antiguo Testamento, porque ellos no han reconocido a Cristo Jesús como el Mesías y Salvador. Por tanto, ellos todavía están en esa espera del Mesías.
Así que ellos tienen solamente lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Y la primera parte, en cómo ellos dividen ese canon hebreo, es la Torá. Y Torá es la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y eso es lo que nosotros tenemos como el Pentateuco, los mismos primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y es bien interesante porque nosotros lo llamamos Pentateuco, de que son 5 libros, y ellos lo llaman Torá, la ley. Esto nos hace a nosotros pensar y darnos cuenta cuán importante para el judaísmo es la ley. Es la única manera de poderse acercar a Dios. Y más que eso, podemos ver que los saduceos en los días de Jesús le dieron mucho énfasis a esta parte de la Sagrada Escritura. Y lo podemos notar en una costumbre que ellos tenían, y es que cuando estaban en las sinagogas dando los servicios, daban lectura a las escrituras en hebreo, en el idioma original. Sin embargo, para el tiempo de Cristo, los judíos, el idioma que dominaban era el arameo, era el idioma común. Y ellos daban lectura a la Sagrada Escritura en el idioma original de hebreo. Ahora bien, ellos lo que hacían era lo siguiente: cada vez que daban la lectura del idioma del hebreo, de la ley, del Torah, por cada verso que ellos leían, daban una paráfrasis de lo que significaba eso en el arameo. Como quien dice, iban traduciendo versículo por versículo en el momento del culto de la sinagoga. Sin embargo, cuando daban lectura a los libros proféticos o a los profetas, mira qué interesante, daban lectura en el hebreo y la traducción la hacían cada 3 versículos. Leían 3 versículos, una pausa y traducían, mientras que con la ley un versículo y traducían. Ahí vemos la importancia del pueblo de la ley para el pueblo judío. La segunda parte, la segunda sección del canon hebreo, que son solamente 3 secciones, es los profetas. La segunda sección son los profetas. Ahora, esta parte de los profetas, en el canon del judaísmo, está subdividido en profetas anteriores y en profetas posteriores. Dentro de profetas anteriores, ellos incluyen lo que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Usted dice, pero espérate, eso está parte de la historia, no está como parte de nosotros, de los profetas. Precisamente sí. Y es que los judíos piensan de una manera muy cierta que la historia del pueblo de Israel es una profecía. Está basada en puras profecías mencionadas por Jehová Dios y que fueron cumpliéndose. Por tanto, ellos incorporan lo que es la parte histórica dentro de lo que son los profetas. Luego de eso, entonces están los profetas posteriores, que son los que siguen a esta parte. Y ahí sí lo tienen dividido en 4 partes. Mira qué interesante. En 4 libros, perdónenme, que sería Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Esos son los 4 libros de ellos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Qué es eso de los 12 que ellos tienen ahí? ¿Cuál es ese libro de los 12? Pues precisamente son los 12 profetas menores que nosotros tenemos. Esos 12 profetas menores, ellos lo tienen como un solo libro. ¿Ok? Luego tenemos la tercera parte del canon hebreo, que son los escritos. Ellos le llaman los escritos. Estos escritos están subdivididos, ¿ok? En 3 partes. Estas 3 partes son: la primera, poéticos. Dentro de los libros poéticos tenemos a Salmos, Proverbios y a Job. Luego está la división de los 5 rollos, y era literalmente 5 rollos. Cada uno era un rollo aparte. Está Cantares, el primer rollo; Ruth, el segundo rollo; Lamentaciones, tercer rollo; Eclesiastés, el cuarto rollo; y Esther, el quinto rollo. Ahora, quizás la razón por la que formaron estos 5 rollos
fue el uso especial que le daban a cada uno de ellos en sus cultos. ¿Cómo es eso? Pues mire, lo que es el Cantar de los Cantares se leía en la Pascua. Ruth se leía en la fiesta de la semana, lo que en nuestro tiempo que nosotros celebramos lo que es el Pentecostés. Eclesiastés se leía en la fiesta de los tabernáculos, Esther en la fiesta de Purim y Lamentaciones en el día de ayuno. Y esto lo hacían conmemorando la destrucción en 586 a.C. Así que literalmente 5 rollos para 5 temporadas que ellos celebran al año. La próxima subdivisión son los libros históricos, y dentro de estos libros históricos entonces tenemos a Daniel, tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías y a Crónicas. Cuando nosotros echamos un vistazo nos damos cuenta que son exactamente los 39 libros que nosotros disfrutamos de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿cuándo y por qué se establecieron oficialmente este canon de los judíos de las Sagradas Escrituras? ¿Qué fue lo que propició a que ellos dijeran, no, esta es la lista de los libros sagrados oficial de nosotros? Pues mira, desde tiempos antiguos habían empleado los libros de la ley como dotados de autoridad divina. De eso no había nada de duda. Y también sabemos, o a través de la historia se ha demostrado, que los libros de los profetas, tan pronto fueron escritos, también fueron aceptados como Sagradas Escrituras. No tienen ningún problema con los profetas tampoco. Ahora bien, hay algunos que pasó bastante tiempo antes de que fueran considerados como Sagradas Escrituras, específicamente los escritos, la última subdivisión del canon en hebreo que vimos. Esto, y un ejemplo de esto es el libro de Esther. Este libro de Esther fue puesto en tela de duda hasta los tiempos de Cristo. Ahora esto como se pudiese tal vez confirmar, pues cuando se encontraron los escritos de las Sagradas Escrituras en el Mar Muerto, se encontraron fragmentos de todos los libros ya mencionados, menos de Esther. Así que en el tiempo que esos fragmentos fueron tal vez guardados ahí en la cueva del Mar Muerto, todavía Esther estaba en tela de juicio si era parte de la escritura. Ahora, después del año 70 después de Cristo, comenzaron a surgir unas cosas que requerían una acción oficial del judaísmo. Para este año 70 después de Cristo, fue destruido el templo. Y no solamente el templo, sino fue destruida la ciudad de Jerusalén. Esto lo que provocó fue una terminación total del sistema de judíos de los sacrificios. Por lo tanto, los saduceos, que eran quienes gobernaban y habían dominado el sacerdocio del judaísmo, se desvanecieron y quedaron los fariseos, que eran los que enseñaban las Sagradas Escrituras en numerosas sinagogas en distintas partes. Vamos a decirlo así. Luego del año 70, comparemos la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén con el coronavirus, para que usted lo entienda. Las sinagogas y el sistema religioso colapsa en el sentido que ya no se pueden reunir porque no está el templo, no se pueden hacer los sacrificios. Y los oficiales, que eran el sacerdocio, los saduceos, que era el sacerdocio oficial, no pudieron continuar reuniéndose en los templos. Así que entonces se salieron distintas personas a trabajar por las redes sociales, o sea, en grupos más pequeños en las sinagogas, y esos fueron los fariseos los que pudieron continuar con el judaísmo, y se convirtieron entonces esos en los líderes de ese tiempo. Así que como estaban divididos por las ciudades esos líderes, los judíos lo que hicieron fue ampararse en el libro, y por eso siempre se llamaron como el pueblo del libro. Ahora, tuvieron que
para lograr esto, ser el pueblo del libro, tuvieron que trazar unos límites exactos de la Sagrada Escritura. Esto es Sagrada Escritura y esto no es Sagrada Escritura. Y más aún, cuando entonces, luego de esto, un factor muy importante para ellos que los impulsó a hacer esto fue que comenzaron a surgir los escritos cristianos. Comenzó a surgir las epístolas de Pablo, entre otras cartas, y específicamente los evangelios. Así que ellos ven todo este movimiento también y dicen, espérate, yo no puedo permitir que los que participan del judaísmo acepten estas escrituras como parte de las Sagradas Escrituras o acepten estos otros libros como parte, porque nosotros como judíos, como participantes del judaísmo, decidimos que esto no es parte de lo que nosotros vivimos. Así que eso fue lo que provocó el ellos comenzar a delinear cuáles son los libros sagrados. Y esto lo que llevó fue al resultado del concilio de Jamnia. Concilio no es, como a veces nosotros pensamos, un concilio de iglesias o alguna organización así, no, negativo. Cuando hablamos de concilio es una serie, un tipo de reunión donde se toman decisiones acerca de la religión. Y entonces surge este concilio de Jamnia alrededor del 90 después de Cristo. Y aquí los rabinos se reunieron y fijaron entonces oficialmente los límites del canon judío. Allí fue donde se incluyeron los 39 libros de la Biblia hebrea actual, divididos, como bien vimos, la ley, los profetas y los escritos. Así que hemos visto cómo surgió el canon hebreo, que es del que nosotros disfrutamos en el Antiguo Testamento. Pero hablamos de diferencia entre el canon protestante y el canon católico. Y eso lo vamos a ver próximamente, luego de este espacio musical que tendremos, muy corto. Así que, hermano, no se me retire, manténgase por ahí conectado, que ahorita continuamos viendo cuál es la diferencia entre el canon protestante, el canon católico y el porqué de la diferencia. Así que no se me conecte, hacemos una pausa, un espacio musical y luego continuamos discutiendo acerca de este tema. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo
invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Bueno, amado hermano, aquí estamos, continuamos con el estudio de la palabra que hemos estado trabajando acerca de la preservación de las escrituras. Estuvimos nosotros presentando que teníamos entonces el canon del Antiguo Testamento protestante y el canon del hebreo, y vimos que son iguales, lo único que es las subdivisiones, cómo están organizadas. Y mencionamos que hay una diferencia entre el canon del Antiguo Testamento y el canon de la Iglesia Católica o católico. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es la diferencia? Los famosos libros apócrifos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son estos libros apócrifos? Si usted puede conseguir una Biblia bastante viejita en algún altar o en algún púlpito, usted puede ver que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un grupito de libros o fracciones de libros que son alrededor de 14. Estos son los libros apócrifos. Ahora bien, esta palabra apócrifo, literalmente lo que quiere significar es, lo que significa es escondido. ¿Por qué escondido? Porque estaban y después no están. Y eso, por eso se le llaman apócrifos. Ahora, cabe señalar que los que aprobaron o pretenden decir que estos libros sí son inspirados de parte de Dios y deben estar en la Sagrada Escritura, ellos mencionan que estos libros fueron retirados del uso común porque es que contienen una sabiduría secreta que solamente los inspirados a ese nivel son los que pueden entenderla. Y los que entonces rechazaron estos libros, su posición fue que estos libros fueron escondidos por ser espurios. Esta palabra a mí una palabra de domingo, yo tuve que buscar el significado, sinceramente. Y es interesante porque cuando buscamos el significado de la palabra espurios, lo que menciona en realidad es que son falsos, fingidos, mal hechos, no auténticos. Utilizan la palabra bastardo, o sea, ilegítimo. Esto lo que nos señala es que la naturaleza o el origen de estos libros, ellos consideran que están mezclados, una naturaleza híbrida, poca genuina. Ahora bien, mencionamos que son unos 14 libros o porciones de libros. ¿Y cuáles son estos? Vamos a mencionarlos rapiditos. Tenemos a Primera y Segunda de Esdras. Primera y Segunda de Esdras. Está por ahí Tobías, Judith, hay adiciones al libro de Esther. ¿Cuáles son estas adiciones? Déjeme señalar, el libro de Esther es único en su clase. El libro de Esther en ningún momento menciona a Dios directamente. Por eso estuvo tanto en tela de juicio para el canon hebreo. Y en el libro de Esther se menciona que Mardoqueo y Esther hicieron unos ayunos y unas oraciones para salvar al pueblo. Y entonces, estas adiciones lo que pretenden traerles, ¿cuáles fueron esas oraciones? ¿Ok? Pero cuando vemos entonces en los tiempos en que se escribieron, no coincide nada. Fueron hasta escritos desarrollados después de Cristo. Está la sabiduría de Salomón, está el otro libro eclesiástico, que esto es una sabiduría de Jesús, pero no Jesucristo, una sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Está el libro de Baruch, está Susana. Susana es una porción que se le añade al libro de Daniel. Está el cántico de los tres jóvenes, Bel y el dragón, que se le añade al libro de Daniel.
la oración de Manasés y encontramos Primera y Segunda de Macabeos. Sinceramente, Primera y Segunda de Macabeos fueron escritos alrededor del 200 y 100 antes de Cristo. Nosotros podríamos decir que específicamente Primera de Macabeos, es un libro muy bueno para poder estudiar la historia de ese periodo del pueblo de Israel que fue tan oscura, por decirlo así, y de tanto sufrimiento. Así que de ahí podemos sacar muy buena historia junto con los escritos de Flavio Josefo. Ahora bien, la Biblia Septuaginta que mencionamos, que fue la primera traducida completamente en griego, y luego la Vulgata, que fue la Biblia traducida completamente al latín, en estas Biblias podemos encontrar estos libros repartidos en el Antiguo Testamento, metidos en distintas partes. Ahora bien, en 1534 Martín Lutero terminó la traducción de la Biblia de los idiomas originales de hebreo y griego al alemán. Y hubo algo interesante porque dentro de las traducciones originales del hebreo del Antiguo Testamento no estaban ninguno de estos libros apócrifos. Pues, ¿qué él hizo? Como él no los encontró en el hebreo original, él vino y los puso aparte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es el resultado de lo que se han visto durante el resto de los años. Luego, en el próximo año, Miles Coverdale hizo lo mismo con su traducción al inglés. Y de ahí en adelante todas las traducciones en inglés de la Biblia siguieron haciendo lo mismo hasta que llegó la King James del 1611, la cual hizo lo mismo. Ahora, ¿por qué se omiten estos libros? Podemos ver en The Great Bible del 1539, que se conoce como la Gran Biblia, en su prólogo citó una declaración que hizo San Jerónimo. Jerónimo dijo, mira, estos libros son muy buenos para edificación, pero no son autoritativos, o sea, no vienen de parte de Jehová. Luego, la Biblia de Ginebra en el 1560 dio un paso tal vez más adelante o más fuerte cuando afirmó que tales libros no deberían de emplearse para decidir ningún asunto doctrinal. Para lo único que se puede utilizar estos libros, según la Biblia de Ginebra del 1560, es para el conocimiento de la historia y la instrucción de la vida piadosa. Solamente para eso. Luego vino Bishop's Bible, la Biblia de los Obispos, en 1568. Se publicó sin ninguna advertencia con esos libros hacia aparte, hasta que llegó la Biblia King James del 1611. Ahora, luego surge una Biblia que se conoce como la Biblia de Ginebra, y esta Biblia de Ginebra del 1590 no publicaron los libros apócrifos. Y para ese tiempo estaba en corriente la línea de los puritanos, que es, como decirlo así, una rama del calvinismo, que son muy radicales en todo lo que hacen. Y ellos entonces adoptaron esa Biblia como la real porque no tenían los libros apócrifos. Ahora bien, la actitud oficial de la Iglesia de Inglaterra se expresa en uno de sus 35 artículos de religión. Después de referirse a los libros canónicos, dice lo siguiente. Ellos dijeron, y los otros libros, y hacen la aclaración de como declara Jerónimo, o sea, está haciendo referencia a los apócrifos, y los otros libros la Iglesia lee para hallar ejemplo de vida e instrucción en conducta, pero no los aplica para establecer ninguna doctrina. Y esa fue una marca que entonces, una pauta que se marcó de ahí en adelante. Como consecuencia, entonces, a principios del siglo XIX, la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia lo que dijo fue, mira, si estos libros no son la palabra de Dios, ni son inspirados por Dios, nosotros no debemos malgastar dinero imprimiendo
estos libros como parte de la Biblia, porque al fin y al cabo no lo son. Toman esa decisión la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia y entonces hacen una propuesta a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en el 1827. Ellos entonces hacen un voto y llegan al mismo acuerdo. No se va a emplear ningún fondo para publicar los libros apócrifos porque al fin y al cabo no son parte de la revelación directa o inspirados por Dios. Esa es la postura que tomaron. Ahora bien, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros respecto a estos libros apócrifos? Hay solamente dos puntos básicos que ya los vimos. El primero es que tenemos que reconocer que contienen mucho material de valor histórico y religioso. Eso no hay duda alguna. Y segundo, tenemos que estar conscientes que no son parte de la inspiración autoritativa de la palabra de Dios. ¿Y por qué podremos tal vez tomar esa postura de que no son parte de la inspiración? Si usted se dedica a poderlos estudiar y a poderlos analizar, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que van hasta en contra de los principios básicos que Jesucristo enseñó. Y eso lo podemos ver un detalle en el libro de Tobit. El libro de Tobit contiene la declaración de que con limosna, o sea, con dinero, se puede expiar el pecado. De ahí es una de las posturas que salen de las famosas indulgencias. Así que podemos ver que hay detalles que van en contra de la postura que el mismo Cristo Jesús presentó o nos enseña. Así, ya habiendo acabado lo que es el canon del Antiguo Testamento, vamos a la última parte del estudio de hoy. Y entonces vamos a trabajar lo que es el canon del Nuevo Testamento. Hoy hemos trabajado historia para poder darnos cuenta de todas estas cosas. En el año 140 después de Cristo, hubo un hereje de Roma que se llamó Marción, que adoptó una postura un poco controversial. Y lo que dijo fue que él tomó como canon solamente del Nuevo Testamento 10 epístolas de Pablo, excluyendo las pastorales, y el Evangelio de Lucas, y no completo del capítulo 3 en adelante. Él dijo, esta es la escritura, me olvido del Antiguo Testamento y de todo lo demás. Las Sagradas Escrituras son estas 10 epístolas de Pablo y del capítulo 3 en adelante del libro de Lucas. Obviamente, esto crea entonces controversia y muchas iglesias orientales, como en Alejandría de Egipto, estaban usando una serie de apócrifos neotestamentarios que desviaban el centro de lo que es el evangelio que Cristo Jesús enseñó. Y el tercer punto fue que el edicto en el 303 después de Cristo se dio un edicto de destruir todos los libros sagrados del cristianismo. Así que entonces surgió, ven acá, si hay que destruir todos los libros sagrados, si yo soy cristiano, ¿estaré yo dispuesto a morir por un libro que no es sagrado? Y entonces se empieza a evaluar y se toma en consideración, no, hay que decidir cuáles libros son sagradas escrituras y cuáles no, para nosotros poder defenderlos. Así que los primeros padres de la iglesia primitiva del segundo siglo, tales como Ignacio y Policarpio, ellos indican un conocimiento amplio de las epístolas de Pablo, de algunos de los evangelios y de Pedro y Juan. El uso de nuestros libros del Nuevo Testamento aumentó constantemente durante la primera mitad de este segundo siglo. Ahora bien, Justino Mártir, en el 150 después de Cristo, también demuestra conocimiento de los 4 evangelios que nosotros disfrutamos, de los Hechos, del libro de los Hechos y varias epístolas de Pablo. Así que durante el tercer siglo hubo bastante controversia respecto a la canonicidad de 7 de nuestros libros del Nuevo Testamento, hasta que la primera lista exacta de nuestros 27 libros
que tenemos se encuentra en una carta de la Pascua de Resurrección, escrito por Atanasio en el 367 después de Cristo. O sea que tomó más de 300 años poder determinar que se dieran todos estos puntos para provocar, determinar lo que es el canon del Nuevo Testamento. Finalmente, entonces, casi al fin del siglo IV, del 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago decretó, mira, que solamente deben leerse en las iglesias una lista de 27 libros del Nuevo Testamento, que son los que nosotros disfrutamos hoy en día. Desde aquel día, el canon del Nuevo Testamento ha permanecido igual para la Iglesia Católica Romana y tanto para la Iglesia Protestante, desde el tiempo de la Reforma. Así que, por como toda esta historia se ha ido desarrollando, nosotros estamos más que seguros y creemos de que el Espíritu Santo fue el que guió a la selección de cada uno de estos libros hecha en cada uno de estos concilios. Esto lo que nos demuestra a nosotros es a un Dios que está al cuidado de los detalles de su iglesia. Y nosotros como creyentes debemos entonces poder estar a la expectativa del plan que Dios tiene para nosotros poder ser partícipes del plan que Él tiene desarrollado para nuestro tiempo. Si para nuestro tiempo, nuestro momento histórico que estamos viviendo, Dios tiene algo desarrollado, yo debo pensar y anhelar, yo quiero ser parte de ese plan, yo quiero participar de ese plan. Dios tiene un plan, Él lo va a cumplir y yo quiero ser parte de lo que Él tiene para este tiempo. Así que esa es parte de lo que nosotros queremos traerle en la noche de hoy, dejarle saber cómo surgieron las escrituras, los libros que tenemos hoy en día, y que debemos nosotros estar a la expectativa de cuándo y cómo Dios está haciendo en este tiempo para yo poder ser partícipe, como fue todas estas personas, de estos eventos que marcaron la historia para siempre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el estudio del día de hoy y queremos por ahí saludar, tenemos personas conectadas, tenemos a Diana Imado, Sada Vázquez, Carmen Morales, Marisol Acevedo, Carlos Omar, Dios te bendiga, Carlos, Carlos Torres, Elizabeth García, Raúl López, Javier Villegas, Pablo Lozada, Rosa Rodríguez, tenemos por ahí a Panchi Rodríguez, Lisandra Flores, Patricia Colchado, tenemos la pastora Mayra Torres, Félix González, Raúl González, tenemos a Tania Canario, Carmen Caraballo, la pastora María Díaz, Dios lo bendiga, José Delgado, María Ruiz, Maribel Rivera, Sony, Ana Peña Rivera, Aida Ivette, Luis Moreta, la pastora Katy Arelis, Julia Rivera, la pastora Cecil Rivera, Dios le bendiga mucho. Tenemos por ahí también a Wanda de Jesús, Ricardo Ortiz, tenemos a Félix López. Dios le bendiga mucho, amado hermano. Muchas gracias por ser partícipe de este tiempo. Y como le dijimos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, adentrándonos en ella para poder disfrutarla y apreciarla. Así que compartan este tiempo que tenemos todos juntos para que podamos nosotros seguir fortaleciendo la fe de cada persona que nos pueda sintonizar. Así que Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y ser parte de este programa. Tu palabra, qué bendición. Recuerde que vamos a estar todos los domingos de 6 a 7 de la noche en este espacio de estudiando la palabra del Señor a través de Facebook, tusonidocristiano.tv, la página tusonidocristiano.org, y vamos a estar todos juntos compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga mucho.
Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.